Seguimos preocupados y preocupadas sin duda por el repunte o rebrote de la pandemia. Se habla de octubre, hay quien habla, expertos consideran que quizá hasta en julio podría haber más casos de coronavirus. Hoy llamamos a la puerta del Colegio de Médicos de Navarra. El presidente es el doctor Rafael Teijeira y el vicepresidente primero el doctor Tomás Rubio. Rafael, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Tomás, ¿qué tal estás? Bienvenido, buenas tardes también. Buenas tardes, Amaya. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, entiendo que los médicos estáis preocupados por lo que pueda llegar, habéis sufrido mucho, trabajado de forma incansable durante todo este tiempo y ahora nos preguntamos, ¿seguirá este repunte? ¿Aumentará? ¿Tendremos una segunda ola de coronavirus pronto, doctor Teijeira? La verdad es que no lo sabemos. El problema es que estamos en una situación en la que hay una incertidumbre sobre la cronología de esa segunda ola. Parece ser que sí, que va a haber esa segunda ola, pero como bien has dicho, hay distintas opiniones de expertos y entonces realmente no se sabe cuándo se va a producir. De momento no hay una fecha, ¿no? De momento son todo rumores y en definitiva elucubraciones, ¿no? Porque no se sabe exactamente. Doctor Rubio, ante esta situación de incertidumbre, de inestabilidad en la que nos mantenemos, ¿cuál sería el consejo como médico a la población navarra, a la población en general? Bueno, el consejo se está dando ya por todos los medios, ¿no? Yo creo que el distanciamiento social, el mantener un poquito las distancias, la higiene de manos y el uso de mascarillas es fundamental para evitar los contagios. Con esas medidas podemos reducir mucho. Siempre va a existir brotes, porque va a haber brotes como hemos tenido ahora aquí en Iturrama o ha habido en el pueblo, pero con esas medidas podemos evitar muchos de ellos. Atención, por tanto, jóvenes, mayores, a todos nos puede afectar, así que no debemos relajarnos, sin duda alguna, ¿verdad? Atención primaria es una de las partes de la sanidad a la que se está mirando directamente después de haber conocido esta pandemia, ¿no? Rafael, ¿qué podemos decir? ¿Cómo mejorar, si cabe, la situación de atención primaria en previsión de un rebrote? La atención primaria ha sido, durante la crisis más aguda del COVID, y sigue siendo fundamental para el control de la enfermedad. Desde el colegio, desde hace tiempo, ya lo venimos diciendo, lo dijimos inicialmente, aportamos ideas a la consejería sobre este tema a raíz de las consultas que realizamos con las sociedades científicas y con nuestros vocales de primaria, y realmente lo que necesita la primaria en este momento es reforzarla, pero reforzarla de forma evidente y materializar todas esas peticiones que se han ido haciendo para un control mejor de la enfermedad. Esa sería una de las piezas fundamentales, Tomás. Hay que tener también muy presente la salud física y emocional de los médicos que habéis sufrido mucho durante todo este tiempo, ¿no? Habéis vivido momentos muy crudos, muy duros, con familiares que no podían visitar a enfermos, a personas que pues tristemente nos han dejado. ¿Cómo lo habéis vivido en primera persona, Tomás? Bueno, la verdad es que la situación de estrés es la que se ha reflejado en todos los sitios, ¿no? Tenemos una encuesta de la Organización Médica Colegial que se hace anualmente. La última oleada se hizo en octubre del año pasado y ha reflejado un 35% de gente que estaba cansada de su puesto de trabajo y agotada psicológicamente. Esta situación de estrés se ha agravado ahora durante la época esta y hemos vivido tanto el estrés físico de tener que trabajar todos los días, de lunes a domingo, prácticamente en todos los sitios, o en atención primaria, que lo que han hecho es ampliar las jornadas desde 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde y sin descansos, ¿no? Prácticamente sin desconectar, porque llegabas a casa y seguías con el tema. Ahora nos tememos que van a salir muchos problemas de gente que esté cansada y que empiecen a salir todo el estrés que tenemos dentro de todo el colectivo sanitario. Quizá cuando se está trabajando al 100% no se percibe, ¿no?, ese estrés, pero sí a posteriori puede aparecer pues todos los cuadros que hasta el momento parece que han estado en barbecho. Atención, por tanto, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de que volvamos a confinarnos, de que haya de nuevo una cuarentena, que tengamos que vivir como hasta ahora? ¿O cómo prevéis esa situación, Rafael?
La verdad es que siento volver a decir que realmente es una situación de incertidumbre en ese sentido, ¿no? Realmente lo que parece claro es que si, como ha dicho Tomás, se toman las medidas de distanciamiento social, de uso de mascarillas, de higiene, especialmente de manos, etcétera, las posibilidades del control de los brotes, pues, y si además, existe un sistema, como está pasando ahora, que permite detectar de forma rápida los posibles positivos, razonablemente el tema del confinamiento se puede controlar. Pero si realmente hay un descontrol en esta situación, pues no podemos descartar que se puedan necesitar confinamientos en determinadas zonas, áreas sanitarias o incluso zonas más amplias. Sí, quizá un confinamiento diferente, selectivo, más o menos estricto, ya veremos, ¿no? Nos preocupamos también de la situación de los médicos, hablábamos del estrés, pero la situación laboral también es importante. Desde el Colegio de Médicos estáis hablando de la temporalidad del sector, de la interinidad. Tomás, ¿en qué situación está la clase médica navarra? Bueno, ese es otro de los grandes problemas y del estrés laboral que tenemos, ¿no? En Navarra, en las últimas oposiciones que hubo, ya fueron hace bastantes años, ha habido oposiciones en comunidades limítrofes y hay muchos compañeros nuestros que se han ido a trabajar allí. El otro día hablábamos con el sindicato médico y la situación de contratos laborales actualmente en Navarra, de que no sean fijos, prácticamente llega al 60%. Cuando se realice la OPE que se tenía que haber realizado en estas fechas y que se ha retrasado, probablemente bajemos al 40%, pero la previsión de jubilaciones en los próximos 5 años es prácticamente el 30% del colectivo médico, con lo cual seguimos muy lejos de conseguir una situación estable. Una situación estable que sería lo ideal, sobre todo para poder acometer épocas de crisis como la que hemos tenido, ¿no? Con gente estable en todos los sitios. Y esto es especialmente importante en atención primaria. Claro. Y eso es verdad que médicos jubilados, Tomás, que estudiantes MIR, que futuros médicos se han sumado a, valga la expresión, este carro sanitario imprescindible, ¿no? Eso también hay que tenerlo presente. Sí, efectivamente, en el Colegio de Médicos hicimos un llamamiento a todos los colectivos de médicos jubilados y también médicos que trabajan en privada y gente que ha terminado la carrera y que había aprobado el MIR y está pendiente de asignación de las plazas del MIR. Teníamos una lista de más de 200 personas, solo 12 han llamado desde salud porque no han sido necesarias o no han considerado que fuesen necesarias más personas, pero sí que en otras comunidades la verdad es que todos estos colectivos han trabajado duramente y hasta el final de la epidemia. ¿Ha perdido agresividad o no el virus, doctor Teijeira, Rafael? La verdad es que no lo sabemos. Es decir, sí que hay opiniones que dicen que el virus ha perdido agresividad. En cualquier caso, lo que sí que está claro es que hasta ahora se está trabajando con un nivel de evidencia relativamente bajo y lo que esperamos es que las publicaciones que se vayan haciendo a partir de ahora sean publicaciones que tengan más, aval científico y que se consiga información que dé más seguridad en cuanto al manejo de la enfermedad y a los conocimientos relativos a la posible disminución o aumento de la virulencia, etc. La vacuna, pues también desde luego estamos en compás de espera, ¿verdad? Hoy se publicaban noticias, por ejemplo, de que China ha aprobado el uso interno en su ejército de una vacuna contra el virus. Doctor Rubio, ¿le damos carta de veracidad o de normalidad a esa información? ¿La tomamos con cautela y prudencia? Esa información, como siempre, hay que tomarla con cautela. Si seguimos los trámites reglamentarios y saber bien, hay que saber si funciona. Y luego hay que ver si tiene unos efectos secundarios o no, qué efectos secundarios tiene, si son peores que la propia enfermedad o son a largo plazo. Un plazo mínimo para que salga una vacuna al mercado, pues si van bien todos los trámites y la vacuna no tiene efectos secundarios, prácticamente necesitaríamos 18 meses probablemente. Acelerando estos trámites se puede acelerar algo, pero los últimos datos que tenemos de las vacunas que se están probando en humanos es que producen muchos mareos y muchos cuadros de síncopes, incluso de pérdidas de conciencia, y no sabemos a qué son debidos. Entonces, no tenemos, como dice el doctor Teijeira, suficiente evidencia científica de calidad para saber en qué fase están esas vacunas. El probarlo en ese colectivo, se han probado distintos fármacos, tanto en el ejército chino como en distintos países, en Estados Unidos y en otros,
de fármacos que luego no han salido al mercado, con algunos efectos secundarios que tampoco hemos llegado a conocerlos desde el punto de vista científico. Sí, doctor Rubio, la verdad es que veremos a ver, ¿no?, cómo pasa todo esto, pero está claro que ninguna pandemia de las ocurridas a lo largo de la historia ha tenido un final feliz, podríamos decir, ¿no? Efectivamente, ninguna pandemia acaba con un final feliz. Siempre hay unas desgracias y muchas cosas que ocurren durante esa época. La última gran pandemia que hubo, que fue la gripe española, que fue en el siglo XIX, en el siglo XX, perdón, duró prácticamente 2 años y pico, ¿no? Y posteriormente ya tenemos la vacuna y hemos podido evitar que haya rebrotes, pero por eso no tenemos evidencia para saber qué es lo que va a pasar ahora. Antes de despedirnos, doctor Teijeira, ¿qué mensaje lanzarían desde el Colegio de Médicos a la población navarra? Pues que, primero, un mensaje de prudencia, que es hay que ser consciente de que la situación ha mejorado de forma sustancial, pero que es necesario seguir con los controles de distancia, con los controles de uso de mascarilla, de higiene de manos, etc. Y de confianza en que el sistema sanitario va a ser capaz de controlar la situación, porque lo que no cabe la menor duda es que los profesionales han dado todo de sí y van a seguir dándolo, con lo cual, en ese sentido, confianza en nuestros profesionales. Nos quedamos con esas dos palabras, por tanto, esos mensajes de confianza y de prudencia. Doctores Teijeira y Rubio, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias de verdad por todo su trabajo. Transmítalo, Rafael y Tomás, a todos los sanitarios navarros y gracias por estar con nosotros siempre. Buenas tardes. Sí, lo haremos. Muchas gracias, Amaya. Muchísimas gracias. Seguimos con otros contenidos del día.